Buenas tardes, en realidad buenos días, buenas tardes y buenas noches, que es lo que digo siempre, porque en realidad la idea de que el contenido de las charlas o cualquier material grabado sea visto cuando uno tenga la comodidad de verlo. Así que los saludo para que caiga justo en el momento en que estén viendo esta charla. Bueno, buenas tardes, puntualmente, para vos, Graciela, que sé que estás ahí. ¿Hay alguien más? No sé si uno o dos personas más, nos dijeron que se iban a conectar un poquito más tarde. Y después sé que había mucha gente que había estado ayer, que bueno, por el inconveniente que tuvimos eléctrico, no se podía conectar hoy. Así que lamento mucho y espero que, bueno, que puedan ver y que les sirva de algo, por supuesto, la clase grabada como charla por sobre todas las cosas para conocer un poco sobre la carrera de Arte Digital 2026. Mi nombre es Juan Martín Bueno, yo soy quien va a estar a cargo de la carrera, de todas las materias de la carrera, que ya, como seguramente ya sabrán, está compuesta por 8 módulos, los vamos a ir repasando un poquito, módulo tras módulo. Soy diseñador gráfico originalmente, devenido en ilustrador desde hace ya 15 años que trabajo como ilustrador y bueno, tuve la posibilidad de trabajar y sigo trabajando con empresas de todo tipo, entre ellas uno siempre suele nombrar las más destacadas o las más conocidas o las más grandes, por así decirlo, que no quiere decir que sea empresa más grande, mejor trabajo en el sentido de que trabajo más placentero, algo de eso hablaremos en la carrera seguramente. Pero bueno, he trabajado con un montón de empresas, entre ellas he trabajado con Disney, trabajo de forma freelance, con Warner Bros. Para para contenidos animados de películas. Trabajé para Mercedes-Benz, Skydance, en alguna serie animada, no sé si algunos de ustedes han visto algo, por ejemplo en Apple TV, en mucho contenido del mundo de la animación, también editorial, por supuesto, en el mundo de la industria de la publicidad. Así que bueno, tengo un recorrido, a pesar de que no son tantos años profesionalmente hablando, es verdad que tengo un recorrido con un montón de tipos de clientes que en el último módulo de la carrera, que es el módulo de emprender con tu tableta, donde normalmente solimos hablar sobre de qué manera vender nuestro trabajo para hacerlo de forma profesional, es ahí donde un poco abro las puertas a todo ese contenido y empiezo a mostrar muchas cuestiones. En ese caso son más personales, pero bueno, suelo mostrar mucho de esta relación con el cliente y ese tipo de cosas. Siempre decimos que uno puede ser un gran artista y que el trabajo puede estar guardado dentro de una carpeta o en este caso dentro de un disco rígido. Y si no se muestra como corresponde, difícilmente eso llegue a las manos correctas, ¿no? O peor aún, que nunca podamos vivir de esto que siempre decimos que tanto nos gusta. Entonces hay formas de hacerlo y de hacerlo para que cuando en esa oportunidad, en ese momento en el que alguien se fija en nosotros, podamos llegar de la mejor manera. Y entre esas cosas tiene que ver cómo nos mostramos, qué contenido subimos, de qué manera respondemos el correo electrónico o el mensaje con el que nos contactan, de qué manera preparamos un presupuesto, cómo asesoramos al cliente con sus dudas, con sus preguntas, un montón de información que debemos conocer previamente para que esa persona que nos está contactando entienda un poco de qué se trata, que están hablando con una persona con experiencia y que va a ayudar a resolverle un problema en lugar de ser un problema el contacto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque siempre, por más que detrás de una gran empresa, como por ejemplo Disney, las que las manejan son seres humanos, son personas, y esas personas todos los días se levantan a la mañana y dicen, bueno, hoy voy a ir a trabajar. Y van a trabajar y lo que hacen en ese trabajo es tratar de solucionar, de ir solucionando sus tareas laborales, ¿no? Entre ellas es, por ejemplo, contactar a algún artista para encarar algún proyecto o para hacer algo en particular. Bueno, esa persona tiene que resolver el trabajo a la otra persona. Entonces, hay una comunicación entre humanos, no es nada del otro mundo, ni que fuese una cosa marciana, contactarse con una empresa muy grande, sino que son personas las que están detrás. Pero es verdad que tenemos que dar señales, ¿no? De que la cosa va a fluir bien. Entonces la importancia está ahí, ¿no? En tener todo el conocimiento para después poder lograrlo de la mejor manera. Eh, pero eso lo vemos en el último módulo de la carrera. Así que no voy a adelantar mucho. Lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla y les voy a ir mostrando algunas imágenes que son imágenes que normalmente ustedes son con las que ven que se van a representar cada uno de los módulos que vamos a ver a lo largo de todo el año que viene, el año próximo, y que comprenden X cantidad de contenido. Y vamos a tratar un poquito de explicarlo brevemente, con palabras
no muy complejas, para que ustedes que todavía no tienen ningún conocimiento técnico, o bueno, no sabemos si es que quien vea la charla obviamente tendrá o no ese conocimiento, pero sí es verdad que muchas de las personas que participan en nuestras carreras no tienen ningún tipo de paso previo por el arte digital, a lo mejor sí por el arte tradicional, otros vienen de cero, otras personas que le cuesta manejar Windows, por ejemplo, ¿no? Y está muy bien porque la verdad es que también abrimos el abanico a personas de todo tipo de edad, obviamente que tratamos de priorizar que sean para mayores de edad, pero bueno, no, podemos encontrarnos con personas, con chicos de 16. Uno dice 16 como si fuesen chicos, pero en realidad todos cuando teníamos 16 nos sentíamos gigantes en algún punto, así que vamos a darle lugar también a ellos. Eh, Así que bueno, es súper amplio y también viene gente con experiencia, con conocimientos. Así que a pesar de ser variadito, también es interesante porque también se arma como una especie de conexión entre ustedes, ¿no? Inclusive de mi parte, personas que no tienen ningún tipo de conocimiento hacen preguntas que tal vez creemos que aquellas personas que ya tienen un poco de conocimiento las conocen y los hacen pensar, pues dicen, la pregunta que hace esta persona sin mucho conocimiento me sirve para cosas que nunca me pregunté, ¿no? Y pasa un poco de todo eso, es súper interesante. Pero bueno, son 10 meses la carrera, entonces en esos 10 meses, como todo, empezamos con una relación medio fría al principio, tratando de, obviamente siempre tratando de romper el hielo con simpatía y con empatía. Eh, pero es verdad que a medida que va pasando el tiempo nos vamos sintiendo más amigos, ¿no? De alguna manera, o más compañeros, por así decirlo, para usar palabras más justas. Veo que se conectó alguien que se llama Rosario. ¿Puede ser justo Rosario es de Rosario? ¿O no? No tengo ningún rosario. ¿Quién es Rosario que se acaba de conectar? ¿Tenés micrófono o te podés hablar? Me dice Noelia que no tiene en la lista ningún Rosario ahí, ninguna. O sea, y si no, podés escribir por chat. Pero bueno, si tiene el acceso, debe tener, por supuesto. A veces la gente usa otro. Sí, suele pasar. Que se conectan con nombres diferentes, por como lo tengan cargado en el ordenador. Eh, Ahí se conectó alguien más. Bien. Bueno, me repito, mi nombre es Juan Martín. Sé que ya van a ver un poquito de la introducción, ya la van a ver grabada, pero bueno, acá vamos con el contenido de la clase. ¿Se entiende hasta acá un poco cuál es la idea? La idea es hacer un breve repaso, empezando por el módulo introductorio hasta el módulo final. Y después, bueno, nada, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por supuesto, responderlas. Voy a compartir pantalla. Denme un segundito. Está perfecto. Bueno, yo tengo aquí unas imágenes que voy a tratar de mostrarlas a modo para que ustedes las puedan identificar. Ese personaje que ven ahí es Mike. Es un personaje Mike Nucleosis. Surgió, ya se van a enterar la historia de este personaje cuando empiece la carrera, pero tiene un significado para nosotros. Pero es un personaje que con el paso del tiempo tiene un sentido también para los alumnos, porque en realidad es un personaje que lo pueden lograr los alumnos con las tres primeras clases. Las tres primeras clases aunque ese gesto que me estás haciendo, que lo dudo, cuando termine la última clase vamos a decir, al final no estoy tan lejos de eso que... Acordate lo que te digo. Pero suele pasar, que todos dudan, pero en realidad hay algo de esto. Y ahora, después cuando termine de hablar este monólogo, un poco van a ver que no es tan complejo, obvio que se necesita tener cierta experiencia, cierta práctica, ¿no? Del uso de las herramientas. Pero bueno, Mike aparece acá un poco preguntándose qué es esta tableta, ¿no? Todo enredado en los cables, que es como comienza la gran mayoría, sin saber enchufar la tableta ni saber qué es lo que pasa. La realidad es que las tabletas, como la que yo tengo acá, por ejemplo, hay de distintos tamaños, de distintas marcas. Nosotros somos un instituto que está apoyado, avalado, los contenidos están avalados por Wacom, que es como si fuese la marca número uno de tabletas digitalizadoras, desde hace muchos años, desde el año 2016 que nos acompañan, 2017, que nos acompañan. Así que de alguna manera, teóricamente tendríamos que decir que son las mejores. Para mí son las mejores, pero después no quiere decir que tengan que tener Wacom sí o sí para trabajar ni para hacerlo de forma profesional. Cada uno tiene el equipo que tiene y la única, yo creo que funcionan todas las tabletas iguales para mí, para mi gusto personal. Es verdad que las tabletas Wacom te compré. Esta tableta es del año 2016, miren.
y nunca le cambié la punta al lápiz, por ejemplo. Y tiene ahí no está rayada, no sé si le ven, a ver si se llega a ver, porque ese es el aro, pero suele tener una parte gastadita, que es como un rayadito en realidad. Y es una tableta que por sobre todas las cosas, las Wacom tienen buena calidad de materiales. Así que, Belén, perdón, voy a cortar, Belén Gutiérrez, ¿puede ser? ¿Que está por ahí? Hola a todos, no quería Hola. interrumpir. No, no, está bien, ¿Cómo vi que te andan? conectaste después, lo que pasa es que estuvimos hablando Sí, ya. sí, estaba justo llegando del trabajo. Bueno, soy de Córdoba capital, por eso la Se nota. tomada. Así que bueno, nada, actualmente estoy estudiando diseño gráfico, pero bueno, Bien, muy interesada por la ilustración, porque nada, es mi hobby. Y bueno, justo que estabas hablando de tabletas, tengo acá mi Wacom, que hace, bien. bueno, un año y medio que estoy, pero bueno, nada, me gustaría como, aprender más Aprende- contenido, ¿no? En relaciones. Aprender a Así que usarla. bueno. Sí, sí, totalmente. Sobre todo, bueno, en relación a la animación, ahí estaba viendo el After Effects, que bueno, está ahí en mi computadora, pero no lo toqué nunca, así que le tengo mucho miedo. Pero bueno, igualmente nada, con muchas ganas sí de aprender todo lo que es referido a la ilustración y también a la animación. Genial. No, todo lo que decís es lo que dicen la mayoría. Así que nosotros hace muchos años que, si bien Núcleo de Arte Digital antes era de forma presencial, después de la pandemia, aquí en Rosario hay un edificio que se llama el Palacio Minetti, no sé si lo conocen, pero es probable que lo conozcan, está cerquita de la Bolsa de Comercio, es antiquísimo, y ahí estaban las oficinas donde se dictaba de forma presencial. Lo que pasó fue que un día cerraron las puertas en la pandemia y toda la gente que estaba empezando a cursar ese año, porque había sido principios de año, dijimos, bueno, y ahora, y bueno, improvisamos un online porque no existía el formato online. Y después quedó el formato online. Porque, claro, empieza a pasar esto. Hay gente de Córdoba, hay gente de Rosario, tenemos gente de Tandil, Rosario, que no sabemos todavía quién es, ni nos dijo nada al respecto, ahí se está conectando alguien más. Pero es verdad que en la carrera nos encontramos con, bueno, hay chicos de Ecuador, hay chicos de México, gente de Colombia, Chile, tenemos actualmente alumnos que están en Italia, porque aparte después de la vida misma, ¿no? En 10 meses pasan un montón de cosas, así que se van a encontrar con de todo, pero súper interesante también porque como que escuchamos muchas, ya van a ver cuando creemos, a la hora de ponerse a crear, es muy interesante cuando yo digo, vamos a crear un personaje con estas características, y una persona más vinculada con el litoral tiene conocimientos y animales en su cabeza y colores totalmente diferentes que una persona que vive en el sur, por ejemplo, ¿no? Donde hay otro tipo de colores inclusive y también de fauna. Entonces, es súper rico a lo largo del año ir viendo todo eso. Nos encantó el formato online, básicamente porque se arma un mundo de personas que antes era un poco más limitado y no digo que más aburrido, más monótono por ahí, ¿no? Entonces, bueno, nada, se agradece siempre cuando es variadito la cosa. Decíamos en este curso introductorio, lo que hacemos tratamos de aprender un poco lo básico. Es decir, bueno, ok, ¿cómo se enchufa una tableta? Los problemas que tengo cuando conecto una tableta y no me andan los niveles de presión. Porque claro, la tableta, ustedes ven un pedazo de plástico, pero claro, acá está la magia, que es un lapicito. Y este lapicito, uno lo apoya sobre la tableta y se hunde 1 milímetro. En ese milímetro que se hunde, las tabletas, desde la más básica hasta la más grande, la más básica tiene 2000 niveles de presión y hoy ya la más básica de hoy tiene cerca de 4000 niveles de presión en 1 milímetro. Es como tener una Ferrari para andar por las calles del empedrado de Rosario, que están todos con baches y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a veces está ahí el secreto, es saber usarla, saber aprovechar esa capacidad. Por eso recién le decía a Belén cuando me decía, tengo una tableta y bueno, es aprender a usarla. Me van a escuchar decir, acaricien la tableta, acaricien el lápiz. No hay que presionarlo fuerte y rayar, es realmente acariciarlo porque al rozarlo es cuando uno aprovecha esos niveles de presión que tiene el lápiz sobre el plástico de la tableta, ¿no? Y a eso, ¿qué ocurre? Que la tableta no se daña, la punta no se gasta, aprovechás el zoom que tiene el sistema, el que tiene el programa, te vas a dar cuenta que hay un montón de herramientas que hacen que la tableta no sea ningún monstruo, sino al contrario, es un aliado, que como todo, se necesita práctica para aprender a usarlo. Pues, pero allí vamos a ver eso.
vamos a ver técnicas o para que ustedes empiecen a entrar a ponerse en práctica con el uso de estas herramientas, ya sea Photoshop o el programa que ustedes tengan de edición. Yo siempre voy a trabajar con los programas de Adobe, pero el programa que ustedes tengan de edición de imagen y la tableta. Entonces, un poco la cosa va por ahí. Empezar a ver de qué manera empiezo a tocar esto y que cuando apoyo el lápiz en un lugar, se mueva el cursor para un lado, para otro, niveles de presión, qué pasa con los pinceles, cómo creo un documento, un documento de trabajo, muchas cuestiones a tener en cuenta para empezar a trabajar. Y la primera clase ya van a tener una tarea. Siempre decimos con Noelia que esa primera clase es como que los paramos en el borde del precipicio y le damos un empujoncito, porque imagínense, pero ahí es cuando creo que es la clase que más aprenden, porque empieza a explotar todo. Los que tienen un poco de confianza y ya tienen experiencia, obvio que les sale el ejercicio, es un ejercicio simple, pero bueno, la idea es que abran Photoshop, que enchufen la tableta, que traten de dibujar algo sin niveles de presión, de presión de ningún tipo, ni del lápiz, ni de presión por parte de nosotros para con ustedes. Pero la verdad es que es libre, hay una consigna, pero es libre, pero es un poco para que empiecen a entender el funcionamiento no solamente de la tableta del programa, sino también de Nucleosis, que es la plataforma que nosotros proponemos para que ustedes puedan subir su tarea, para que allí aparezcan las clases grabadas, se conecten acá, perdón, voy a hacer el orden correcto, para que ustedes se conecten a las clases, vean la consigna, puedan subir su tarea, después vean una devolución y demás, ¿no? Vean las clases grabadas de allí mismo también porque muchas veces van a estar en clases y después o no, depende de cómo quieran cursar, y algunos después vuelven a ver la clase grabada para reflejar algunos contenidos. Entonces, nucleosis es clave también que lo aprendan a usar desde el principio, para después no tener problemas. Es simple, no es complejo, pero bueno, siempre tienen la asistencia de Noelia, y además tenemos un foro donde ustedes pueden escribir y obviamente ahí se va respondiendo durante la semana. Todas las clases tienen un foro. O sea, ustedes van a tener la clase grabada y debajo va a haber un campo donde pueden dejar comentarios y demás en cada una de esas clases. Entonces ahí es como que durante la semana pasa, Juan, enchufé la tableta y no me andan los niveles de presión. Perfecto, probá esto, probá lo otro, probá lo otro. ¿Se soluciona? Me responden, Juan, se solucionó. A mí me pasaba lo mismo, gracias, escribe otro. Otra persona que dice, Noelia, te mandé por WhatsApp un mensaje. Ahí decimos, pasalo para el foro para que también quede, porque muchas veces la idea es canalizar todo por el foro para que después se arma como tal, como foro, ¿no? Un contenido, una pelota de contenido que le termina sirviendo a todos. Y eso hace que durante la semana después estemos también de alguna manera trabajando o conectados. Y lleguemos al próximo sábado diciendo, bueno, tuve problemas, un montón, o no tantos, lo fui solucionando y es así como se empieza casi la mayoría de las cosas, ¿no? Bien. Así que esa primera clase suele ser una clase linda, pero después también tiene su consigna para ir cumpliendo. Todas las clases tienen una consigna, menos en el último curso, que es este que hablaba al principio de emprender con tu tableta, no tienen tareas, pero tienen introducción al arte digital, tareas. Este gráfico, que es el que representa a Photoshop para pintura digital, tienen una tarea en cada una de las clases. Este curso tiene 4 clases, perdón, este módulo tiene 4 clases y en cada una de esas clases vamos a aprender técnicas de pintura digital. De esa manera vamos a empezar a entender, con la excusa de incorporar distintas técnicas, vamos a aprender a usar el programa o el programa que ustedes tengan de edición, porque la verdad, la realidad es que los programas que nosotros proponemos para que ustedes utilicen son todos muy, 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 muy similares. Entonces la idea es que aprendiendo de un formato puedan también replicarlo en el que ustedes tengan. Eh, Photoshop para pintura digital decía, no solamente aprendemos técnicas de pintura digital, sino que además empezamos a entender la herramienta. Entonces, las primeras 3 clases del módulo introductorio empezamos a conocer un poco lo que se puede hacer con una tableta, con un programa y demás. En el segundo módulo, que sería Photoshop para pintura digital, es un módulo donde vemos las técnicas y ahí empezamos a profundizar en las distintas herramientas que se van a utilizar. Perdón. Después de ya estar muy, 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 muy cancheros, muy cancheras con todo el programa y que ya saben lo que son niveles de presión, ya les va a pasar que un día conectan la tableta y no les funciona y van a saber cómo resolverlo y demás. Vamos a entrar ya acá es como que quedan un poco todos los que tienen experiencia y los que no tienen tanta experiencia quedan un poco más, ¿no? Parejos en cuanto a conocimientos, más allá de la experiencia, por supuesto que eso no lo podemos equiparar nunca, pero tienen una base de conocimientos que nos va a servir para entrar en el primer módulo al cual nosotros consideramos como módulo
profesional. Profesional en el sentido de que se lo atiende como profesional. Es más, yo siempre suelo decir en este módulo que voy a ser el cliente y ustedes van a ser los artistas. Porque vamos a crear un personaje. En el personaje, a mí es el curso que más me gusta porque es lo que más me dedico yo a la creación de personajes. Pero es un módulo de 6 clases, es el más largo y es continuo. Por ejemplo, hasta ahora veníamos viendo distintos módulos en los cuales cada clase es una clase nueva, ¿no? Una clase única. Aquí no, son 6 clases donde van a empezar a crear un personaje y van a terminar de crear ese personaje en la última clase. Entonces son 6 clases que van de la mano, correlativas, con el objetivo de ir evolucionando ese personaje. A esto se lo atiende, a este personaje se lo va a atender con cuestiones súper, súper profesionales, cosas que debemos considerar a la hora de crear un personaje. ¿Para qué? Para que cuando nosotros subamos un personaje a nuestro portfolio, por ejemplo, o lo subamos a una red social, o lo subamos a donde lo subamos, y una empresa vea el trabajo realizado, entienda que tenemos conocimientos profesionales o conocimientos técnicos profesionales a la hora de crear un personaje. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque no es poca cosa. La creación de un personaje es toda una categoría dentro de la industria del arte digital. Como lo son, como es la animación también, como lo es la creación de fondos, o de landscapes, o de diseño de entornos. Los van a encontrar con distintos nombres. Pero es verdad que creación de personajes es uno de los que inclusive más salida tiene o más solicitud hay al respecto. Y bueno, y también tiene todo su tecnicismo, más allá de un montón de cuestiones subjetivas, ¿no? Que tendrá que ver, porque siempre doy estos ejemplos. Por ejemplo, la tengo a Rosario y la tengo a Belén, que les veo ahí los nombres. Y, ¿cómo? Melissa. Melissa, que veo que me dice Noelia que recién se conectó, no la vi que entró. Pero bueno, que lo que quiero decir es que cualquiera de ustedes puede hacer 2 personajes y a lo mejor los 2 personajes, el de Rosario está muy bonito, pero técnicamente medio flojo, y el de Belén está no tan bonito para mi gusto personal, porque eso de bonito depende de mi gusto personal, pero técnicamente impecable. Entonces, ahí digo, bueno, ok, Rosario es una opción, porque en realidad yo necesito que técnicamente me esté resuelto. Después podemos ir acordando, probemos con estos colores o probemos con esto por cuestiones subjetivas, ¿no? Porque ustedes tendrán que tener las herramientas para poder dar con la satisfacción del cliente. No sé si se acuerdan, bueno, al principio no estaban todos conectados, pero yo hablaba sobre esta experiencia de trabajar con empresas muy grandes y empresas chicas. Y la realidad es que cuando las empresas son muy grandes, es muy buena la paga, pero la verdad es que el trabajo que uno hace es una vil herramienta, ¿no? De trabajo, porque tenés que hacer esto, no se escapa nada, es perfecto, tenés que representar perfectamente lo que el cliente está pidiendo en este tipo de trabajos, ¿no? En cambio, cuando el cliente es más chico, tal vez no tiene tanta infraestructura, y entonces te da un poco más de libertad y te deja crear un poco más, te deja que opines también en cuanto a la parte conceptual. Es como que haces un trabajo un poco más completo, ¿no? Así que en lo personal a mí me gusta más eso, que poder expresarme más a la hora de trabajar, que tratar de lograr el trabajo súper puntual que quiere el cliente. En las empresas grandes hay una persona, o mejor dicho, un grupo de personas para cada tarea de la creación de un personaje. Entonces, a lo mejor te pueden contactar solamente para que bocetes el personaje, porque vieron que en tu perfil tenés muy buenos trabajos de bocetos. O les gusta que solamente pintes y el boceto ya te viene de otro artista. Y a veces eso lo tomamos como mal, porque lo tomamos a mal, porque si vos decís, me están contratando para que yo pinte, ¿y por qué no me contrata para que lo bocete también? ¿Será que soy malo bocetando? Empiezan esas preguntas, ¿no? Esas dudas existenciales. Y en realidad, no, es que siempre en estas empresas muy grandes tienen presupuesto para pagarle a cada una de las partes para que el personaje quede o el trabajo quede lo mejor posible. Cuando hay menos presupuesto, por eso digo, tal vez cobramos menos, pero la experiencia profesional en lo personal es mucho más linda, más gratificante, ¿no? Son más considerados también. Es probable, no sé, en el mundo editorial también. Pero bueno, llegará, ya hablaremos mucho al respecto sobre todas esas experiencias que son muy lindas. Sobre todo porque nos las pasamos trabajando detrás de una computadora. Entonces a veces te pasa con las editoriales que, no sé, te invitan a la presentación del libro y vos vas y te das cuenta, entras a un auditorio que hay un montón de personas y esas personas se sacan una sonrisa porque les estás autografiando un libro y vos sos una persona que lo único que hiciste fue dibujar el libro, ¿no? Y te toman como si fueses una estrella, ¿no? Es decir, es lindo también tener todo ese contacto, ver lo que hacen los chicos cuando ven tus dibujos, y las expresiones, ¿no? Son cosas que no los perdemos por estar trabajando detrás del ordenador. Entonces, vamos, en la industria hay un montón de sectores
en los cuales podemos trabajar. Creo que en lo personal el de editorial es el que más me gusta para conectar, pero después es verdad que no es el mejor para vivir, lo digo económicamente hablando, ¿no? Así que bueno, ya explicaré al respecto. Aunque se puede también, si uno trabaja fuerte y mucho, se puede vivir bien también desde el mundo editorial, ¿por qué no? No es tan fácil, a eso voy. Una vez que pasamos todo el proceso de la creación de personajes, vamos a entrar, hacemos un descanso, porque en realidad salimos de un módulo largo y entramos en un módulo de ilustración vectorial. En ilustración vectorial ya cada clase es una clase única. Ahí sí, descansamos un poco, no volvemos a un proyecto largo. Entonces, está bueno porque son proyectos que empiezan y terminan y incorporamos la tecnología vectorial, que es súper interesante. Bueno, Belén recién me decía que era diseñadora gráfica. Yo también soy diseñador gráfico de los primeros, de uno de los primeros, pero digo, en los vectores para el diseñador gráfico es súper útil, ¿no? El vector tiene una particularidad. Cuando uno trabaja en vectores, ese archivo vos lo podés escalar, lo podés hacer chiquitito así, lo podés escalar, 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 hacer gigante que el documento, que el archivo no va a perder calidad. Esa es lo bueno de lo vectorial, son cálculos matemáticos. Miren, ven que aquí el personaje está con una pluma y tiene un nodo y otro nodo y hay una línea. Bueno, ese dibujo, esa imagen, cuando terminen el módulo, seguramente, o bueno, cuando lo empiecen, lo van a entender mucho mejor, porque en realidad lo que trata de hacer es que entre esos dos nodos, el ordenador hace un cálculo para representar un color, una curva, un borde, lo que fuese, ¿no? Cuando nosotros agrandamos esa pieza, lo que hace es reproducir el cálculo. Siempre está reproduciéndolo, reproduciéndolo, reproduciéndolo. Entonces es buenísimo, porque normalmente uno puede hacer una pieza chiquita, y si lo hacemos en Photoshop, esa pieza chiquitita y después querés hacer un póster, no funciona porque se va a pixelar. Pero si lo haces con programas de ilustración vectorial, lo hiciste chiquitito, lo subiste a redes sociales y alguien te dice, lo quiero porque lo quiero para una gigantografía, para forrar el obelisco, para llevarlo a Capital, lo podríamos hacer. Podríamos agarrar ese archivo, escalarlo, escalarlo y siempre va a tener altísima calidad. Se dice que la ilustración vectorial es una ilustración plana. Plano, cuando digo plano, es plano, como liso, sin volumen. Eh, y los contenidos que hemos creado para este módulo son contenidos para dar por el piso con esa leyenda, con eso que se cree, ¿no? Les vamos a mostrar en cada una de las clases distintas técnicas para poder trabajar con ilustración vectorial y darle volumen a lo que hagamos. Entonces, es interesante porque se empiezan a hacer cosas muy lindas y además se lo empieza a considerar al programa de ilustración vectorial como una herramienta más, ¿no? Además de esa gran virtud que tiene. Después de la ilustración vectorial, pasamos a un módulo más, que ahí sí, otra vez, es parecido al de creación de personajes. Este módulo tiene 4 clases, que es el de creación de fondos, creación de landscapes, como decíamos antes. Lo van a ver como se escribe así, mire, environment design. ¿Eh? Así lo pueden tipear y se van a encontrar con que quiere decir diseños de entornos, ¿no? O de ambientes. Y es una pata tan fuerte como el de creación de personajes en la industria. Crear fondos, súper importante. Y también tiene un montón de cuestiones técnicas. Esa creación de fondos, no es que un fondo se crea así tirando 2 o 3 cositas y ya. Hay un montón de cuestiones técnicas que debemos considerar previamente a la hora de crear el fondo y durante su creación, para que ese fondo tenga criterio y sea creíble por sobre todas las cosas. Nosotros creamos un fondo, yo siempre lo planteo así en la clase. Imagínense que ustedes entran a una habitación, hay un sillón, un living, un sillón, una chimenea y arriba de la chimenea hay un cuadro que hay un paisaje. No hay otra cosa. No hay un personaje, hay un paisaje. Ese paisaje es un personaje en sí mismo y me debe captar la atención y me debe permitir a mí recorrerlo y estar allí mirándolo un rato sin aburrirme. Entonces creamos fondos con esas características, con el objetivo de crear algo que hable por sí solo, ¿no? Y cuando llegue ese módulo van a entender por qué lo digo. Porque hay muchas cuestiones técnicas. Se van a dar cuenta que a veces que hay fondos que uno los mira y otros fondos que vos los ves y decís, voy para acá, voy para allá, me llama la atención esto, pero al mismo tiempo después voy para acá. Y cuando llego acá me hace ir para allá. Hay como un lenguaje visual, hay un recorrido entre las distintas partes. Es muy, muy, muy interesante también atendiendo cuestiones técnicas, profesionales, para que cuando hagamos fondos, no sea un fondo solamente colorido, sino que sea un fondo que esté sustentado por cuestiones técnicas, ¿no? Y que dé respuesta a preguntas que ni siquiera se hacen, se miran. Quien sabe del tema ve y entiende que eso está bien hecho técnicamente o no está bien hecho técnicamente.
Eh, ¿Se entiende hasta acá? ¿Estoy siendo claro? ¿Alguna duda de lo que hablé? Ya me pasé un poquito de la mitad, así que díganme si venimos bien, si hay alguna duda, alguien tiene alguna consulta, algo que haya dicho y que tal vez, o sobre alguno de los módulos que haya nombrado y que no lo hayan, no sé, que no haya dicho algo que ustedes se pregunten. No habilité el chat, pero lo voy a habilitar acá por las dudas. Todo muy claro. ¿Todo muy Hasta acá. claro? Bien. Por las dudas, claro, por las dudas, está el chat. Para aquellos que no quieren hablar por micrófono, no quieren aparecer en cámara, por supuesto, no tienen la obligación, pueden escribir si tienen alguna consulta. Y esto en clases también, ¿no? En la clase yo voy dando la clase y si bien las clases son en la carrera son de 1 hora, donde se ve contenido. Y después de esa hora nosotros nos quedamos. O sea, la clase empieza a las 10 de la mañana y a las 11 tendría que estar el contenido entregado. Y ahí empiezan todas las preguntas, empezamos a responder todas las que, si bien durante la clase uno va respondiendo preguntas, pero ahí empieza toda una etapa donde no es obligatorio que se queden, por supuesto, pero pueden preguntar, ¿y cómo haces tal cosa? Entonces ahí como que voy atendiendo un poco también a todo el grupo, ¿no? En cuanto a eso. Hemos tenido clases extraordinarias de 4 horas, chicos. Imagínense lo que estoy diciendo. 3 horas de preguntas es un montón, pero fue un grupo muy particular, un año muy particular. Pandemia, la gente estaba muy metida, que la gente quería hablar, entonces que bueno, eran mañanas largas. Pero bueno, después, además, nosotros con Nucleosis, esta plataforma a la que ustedes se conectan, tienen también material de apoyo, que son videos, que son cortitos de 2 o 3 minutos, pero que resuelven tal vez el uso de alguna herramienta o del uso de una herramienta con otro programa, cosas que tal vez pueden servirles de apoyo para que rápidamente puedan resolver esas preguntas o dudas prácticas, por sobre todo. Em, Vamos a quitar aquí que estuve con el chat. Después de ese módulo, esperen que voy a hacer así, chicos. Lo voy a poner como lista para no. Ahí va. Después de ese módulo, tenemos el módulo que es el de ilustración 360 grados. Ustedes dirán, ¿qué voy a hacer ahí? Sin embargo, sin embargo, ya van a estar cancheros, espero. Pero sí, de verdad. Pero o sea, es un módulo corto, pero van a ver esto, es todo un mundo, esto de la ilustración 360 grados. Digo, ese es un viaje de ida, porque quien se mete ahí se mete en una rama muy particular. Pero bueno, vamos a ver ejemplos, es súper interesante porque ya dejamos de dibujar algo que tiene un ancho y un alto específico, sino que mediante un dispositivo nosotros podemos ampliar la experiencia y ese dispositivo lo miramos para arriba, miramos para abajo, mediante una pantalla que se mueve, podemos ver todo un entorno en 360 grados. Yo voy a contar un ejemplo, por ejemplo, yo tengo una hija, tengo 2 hijas, una de 9 meses y otra de 6 años. Una vez le compré un libro de Caperucita, íbamos leyendo el libro de Caperucita, y llega un momento en donde a mitad del libro dice, y Caperucita, doble página, dice Caperucita se detiene en el bosque porque escucha que hay ojos que la miran y una cosa así, ¿no? Entonces, claro, el libro mostraba unos tronquitos y puntitos, como ojitos que la miraban, se la veía Caperucita, y venía con un código QR en un costadito. Entonces, escaneamos con el teléfono el código QR y la habitación de mi hija se transformó en el bosque. Entonces, claro, a través de la pantalla, ella veía como una experiencia ampliada de lo que había en el libro. Entonces, ella miraba para arriba y se veía el cielo estrellado. Y le digo, busquemos al lobo. Entonces buscábamos al lobo. Y de Caperucita, ahí está Caperucita. Y mirabas el piso, se veían los yuyitos y a lo mejor cosas que en el libro no se cuentan o no se ven, pero es la posibilidad que tiene un artista de crear en un entorno 360 grados y nosotros lo vamos a hacer con herramientas con las que estamos presentando. No sé, es que se necesita un casco virtual ni nada por el estilo, ni nada por el estilo. Vamos a trabajarlo de la forma de uno, como si fuesen con 2 ramitas, pero vamos a prender fuego y van a ver qué fuego que vamos a prender, porque la experiencia en sí ya es atractiva. Entonces, cuando uno quiere contar una historia a través de una imagen que me permiten, no sé, los que son un poco más grandes, no sé si alguna vez escucharon en ¿Dónde está Wally? ¿No? Que uno se compraba ese libro que buscabas el personaje con el sombrerito de rayas, rojo y blanco, con lentes, y ahora el ¿Dónde está Wally? Aparece en un entorno 360, entonces es más difícil encontrarlo, eso es verdad, pero también es como más divertido gracias a los dispositivos móviles, ¿no? Que sobre todo para las nuevas generaciones ya nacen con este aparatito un poco ahí bajo el brazo, entonces termina de alguna manera, yo siempre digo que
tal vez es un recurso no tan visto, pero me parece que el alumno, la alumna, debe tener el conocimiento de cómo lograr este tipo de imágenes, debe tener el conocimiento de cómo compartirlo, de cómo incrustarlo en un libro, porque la realidad es que le estamos hablando a personas, a generaciones donde estos dispositivos vienen con ellos, ¿no? Entonces, es más, alumnos o alumnas que vamos a tener van a ver que ya son de esa generación. Así que lo van a entender mucho mejor. Pero es súper rico el curso a pesar de ser corto. Y para finalizar, casi el curso de animación. Entonces normalmente este era un curso que tratamos de enseñar a que aprendan a hacer caminar un personaje. Y en realidad el curso fue creciendo. Este tiene 5 clases. Y cada clase es una clase única. Eso es verdad. No es una clase este, que va de la mano una con la otra. Un poco sí, por supuesto, porque los contenidos son correlativos, pero no es que vamos a ir evolucionando un trabajo, sino que cada clase uno hace un trabajo diferente. Este es el módulo número 7 y aquí aprendemos desde la parte más básica de la animación, digamos, de lo que era una animación frame by frame, perdón, que sería fotograma por fotograma para poder generar algo como se animaba en la época de la animación manual, a herramientas como After Effects o utilizando también recursos que después pueden encontrar en cualquier programa de animación que son las transiciones y un montón de cuestiones, ¿no? Rigging de personajes, o, en fin, no voy a hablar de nada técnico porque no tengo por qué a esta altura, pero sí les aseguro que no solamente van a hacer caminar un personaje, sino que además lo van a hacer caminar con gracia, que eso no es poca cosa, que el personaje sea expresivo, ¿no? Que eso es muy interesante. También vamos a poder mover elementos de un entorno, vamos a ver cómo simular un entorno en 2D, hacer que algo se escale, que algo rote, que se achique, que se ponga translúcido, que se mueva, que sonría, que cambie, como también vamos a ver después cómo animar vectores, cómo animar imágenes de mapa de bits. Digo, vamos a ver un montón de cosas en 5 clases, que son todas las bondades que trae After Effects para la animación, porque en realidad After Effects es un programa que se puede utilizar para animar, para crear muchísimas cosas. Siempre se dice que After es como el Photoshop de los videos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Para Belén, que antes charló y explicó un poco que tenía miedo a este programa, te vas a dar cuenta que cuando al principio te dicen, mira, tienes que tocar acá, 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 y eso lo exportas y se genera este archivo y lo puedes compartir, lo puedes hacer, decís, es como que uno empieza a perderle. Es como todo, ¿no? Cuando a uno le empiezan a explicar las cosas como son, entonces es eso. La idea de este curso es que tengan un conocimiento para que después cada una de ustedes pueda ir a aplicarlo a donde quiera, al programa que quiera porque son bases de la animación, más allá de que vamos a trabajar con cosas particulares de After Effects, pero bueno, trataremos de ver con qué otro software también se pueden lograr cosas similares, que eso es interesante, ¿no? Sobre todo por esto que decía, porque está apoyado también en las bases de la animación. Para finalizar, el último módulo, que es el que hablaba al principio, así que no estaban todos conectados. Al final se conectaron, pensamos que íbamos a estar nosotros solos ahí con todos los que habían querido estar conectados ayer y no podían, así que se armó un grupito por lo menos. Chiquito, pero grupito al fin. Lo que digo es, hablaba al principio de esta parte, que es cómo prepararnos como artistas, o mejor dicho, cómo vender nuestro trabajo como artistas, porque ahora sí vamos a saber manejar la tableta, pintar, crear personajes, crear fondos, animar, hacer entornos 360, ilustración vectorial. ¿Y qué hago con todo eso? Bueno, por supuesto que acá las personas llegan con distintos intereses. Hay personas que lo quieren hacer como hobby, otras personas que tienen su arte analógico, el cual creo que nadie abandona, ninguno abandonamos esto de pintar por el solo hecho del olor. Hoy lo hablaba con una cliente y le decía, eh, me hizo un regalito, se fue de viaje a Europa y me trajo unas acuarelitas. Ténganlo en cuenta, le digo, por si alguien viaja y según se inscribe a la carrera, sabe que puedo hacer este tipo de cosas. No, hablando en serio, me regaló unas acuarelas muy lindas y me dice, no sé si te me las mandó por correo, me dice, no sé si te van a servir porque, qué sé yo, usted está con lo digital y le digo, uno nunca deja de trabajar con lo analógico. Es más, eso de ir a la granjita del barrio, ¿no? Con las manos un poco sucias, porque estuviste pintando, cuando vas a pagar te da un poco de vergüenza estar con las manos sucias, pero al mismo tiempo es como que llevas algo ahí que te identifica, ¿no? Esto de ir con las manos sucias que estuviste dibujando, pintando. No sé si les ha pasado alguna vez. Pero digo, esas son cosas que no abandonamos nunca, más allá de que hoy la industria nos obliga a hacerlo de forma digital. Es así. Entonces se acortan muchísimo los tiempos, se preparan cosas de altísimo nivel gráfico,
se envía inmediatamente. No solamente eso, sino que además el archivo se puede compartir, lo pueden editar ellos, te lo pueden devolver. Entonces hay mucha fluidez de todo eso. Tener un buen portfolio, a ver, no solamente eso, tener una marca propia, o sea, tener un perfil social, estar presente en X redes sociales, eh, tener una página web, tener un portfolio, saber armar un portfolio, saber qué es lo que pasa. Primero, detectar un mensaje de que me están queriendo solicitar un trabajo real, poder responder como corresponde, porque a veces se cree que porque somos artistas tenemos que responder 2 días después y no hay nada más lejos que eso. Entonces, hay muchísimas cuestiones que tenemos que incorporar para poder aprender a comportarnos como empresas, te diría, y de poder dar respuestas como corresponde y de esa manera generar links con los clientes mucho más efectivos y poder trabajar. Por eso digo, quien lo hace de manera jovista es una cosa, quien lo hace porque quiere ver, algunos chicos dicen, quiero ver qué pinta, porque quiero empezar ahí, después veo qué pasa, ya nos han dicho eso, quiero empezar y veré, y otros que ya lo encaran desde el punto de vista profesional, ¿no? Entonces, para aquellos que lo encaran desde el punto de vista profesional, por supuesto que esto es muchísimo más rico, pero para los que no lo ven desde el punto de vista profesional también está bueno porque es interesante. Vamos a hablar de plata. Ahí también vamos a hablar de cuánto se cobra, de cómo cobrarlo, qué tengo que hacer para cobrar dinero del exterior, para clientes locales, dónde hay tarifarios, en fin, muchísimas cosas que son súper útiles para ese momento en el que tenemos que vender nuestro trabajo. Una vez terminado esto, va a ser cerca 13 de diciembre, por ahí, No, 12. 12 de diciembre. Ya vamos a estar para el brindis. Casi, Papá Noel va a estar ya de camino y estaremos despidiéndonos de un año que va a ser. A nosotros yo ya estoy viviendo esa situación porque ya nos está pasando con la carrera 2025. Y acuérdense, sé que hay gente que está inscripta, están aquí presentes, pero aquellos que se inscriban se van a dar cuenta de lo que les digo. Empieza y se pasa así, así, volando, como todo, ¿no? Y más cuando hacemos esto que nos gusta, porque cuando a uno le gusta, yo trabajo de lunes a viernes, y esto para mí es un trabajo también, por supuesto, y vengo los sábados, me conecto, uno lo hace con mucho gusto, además de obviamente por una cuestión económica, pero digo, lo hacemos con mucho gusto, con mucha pasión, y bueno, cuando compartimos eso es interesante, porque son esos espacios donde compartimos un poco los gustos, este gusto, ¿no? Que a veces nos ven como bichos raros. Pero bueno, qué sé yo, me parece que es una linda forma de expresarnos la ilustración, la animación, todo lo que se pueda crear, ¿no? Que vamos a ir viendo. Em, Solamente ahora para finalizar, voy a hacer una pequeña demostración muy simple de algo de lo que ustedes van a hacer en la clase número 2 de Photoshop para pintura. Perdón, en la clase número 2 del primer módulo, del módulo introductorio. Con esta pequeña demostración, yo quiero explicarles a ustedes algo muy simple, pero que termina siendo complejo. Entonces, voy a minimizar aquí y esperen que voy a cerrar esto. Voy a agarrar, aquí tengo un lienzo abierto. Esperen que voy a cerrar estas ventanitas para que no molesten. Ahí. Y como verán, tengo aquí unas capas, un fondo. Y lo que voy a hacer es crear un par de capas. Estas capas son como hojas transparentes que se pueden crear, ¿no? Dentro del programa. Entonces yo puedo escribir, es como si fuesen filminas transparentes. Entonces puedo escribir en una filmina, y digo filmina, a lo mejor no todo, pero es un papel transparente, en una época se usaba mucho, y tener otro debajo, entonces poder moverlos de forma independiente uno del otro, y eso es súper interesante, porque en un papel no lo podemos hacer, pero aquí sí. Entonces yo, por ejemplo, voy a ir fíjense, a esta capa del fondo y le voy a agregar un colorcito. O sea, un color ahí. No es cualquier color el que elegí, ya instruiremos al respecto sobre cómo elegir colores para poder hacer un trabajo que se vea creíble. Y una vez que tengo esto en el fondo, yo voy a ir a una capa que acabo de crear, que es la capa número 1. Esa capa es transparente, no tiene nada, pero fíjense que si yo tomo aquí otro color y hago un trazo, ¿ven? Yo puedo agarrar ese trazo y moverlo, ¿sí? Y el fondo sigue estando donde está y el trazo se mueve de un extremo al otro porque, claro, está en una capa independiente. Yo lo que voy a hacer en esa capa no es un trazo, lo que voy a hacer es hacer una pequeña esfera. Entonces voy a venir aquí con una herramienta de selección, ¿sí? Le voy a agarrar el famoso tachito de pintura y le voy a arrojar, esperen que voy a venir por acá, un color medio grisáceo. Ahí va. Esa esfera que ustedes acaban de ver ahí,
no, es, como verán, es absolutamente plano todo lo que estamos viendo, ¿no? Son dos colores aplicados así. Pero aquí empieza a entrar lo interesante de muchas cuestiones conceptuales que vamos a aprender y después el uso de la herramienta, porque el uso de la herramienta sin información conceptual tampoco tiene mucho sentido. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a dejar estas capas por un costado para que no molesten y vamos a imaginarnos que la luz viene de este sector. Entonces, a esta pelotita que yo tengo plana allí, voy a tratar de afectarla por la luz. Entonces voy a agarrar mi pincel, lo voy a ampliar un poco y vamos a venir a una imagen que sea, fíjense, mucho más luminoso. ¿Sí? Voy a dar OK. Y acá tengo un pincel que tiene una característica particular. El pincel que yo acabo de seleccionar es el, miren, uno 2 3 4 5 y fíjense que dice básicos. Son los pinceles que cuando uno instala un programa de edición de imágenes, son los que se instalan por defecto. Pero este pincel tiene una particularidad. Cuando yo conecto una tableta, al presionar suavemente, arroja poquita tinta y esfumadita, como si fuese un aerosol, ¿viste? Una cosa así, un aerógrafo. Y si yo presiono fuerte, arroja mucha tinta. Entonces, miren, lo voy a hacer sobre el fondo para que lo vean mejor. Si yo presiono suavecito, ¿ven? Arroja poca tinta. Y si yo presiono fuerte, arroja mucha tinta. Ahí depende de ese milímetro que se hunde el lápiz, los 2000 y pico, 4000 y pico, 8000 y pico de niveles de presión que ustedes tengan, están allí. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es aprovecharnos de esos niveles de presión y entender que si la luz viene de este lado, yo lo que voy a hacer es darle un poquito de iluminación a esta esfera, simple. Pero después voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a venir por acá, vamos a venir con algo más también ahí, vamos a hacer algo un poco más oscuro y vamos a aplicar también sombra de este lado. Espero que se vea bien, se está viendo bien? ¿No le cómo lo ves? Bien. Se dan cuenta que empieza a verse volumétrico, ya dejó de ser plano como estaba. A mí, en lo personal, me gusta mucho más cuando lo que estamos pintando está apoyado sobre algún lugar. Entonces, yo le suelo hacer esto, miren, esto porque esto es como que es más difícil que hacer la pelotita, pero eso hace que pareciera que la pelotita está apoyada sobre una superficie. ¿Se dieron cuenta? Y hasta hace muy poquito era absolutamente plano. Se habrán dado cuenta que yo hice pocos movimientos con el lápiz. Lo importante es lo que yo quería hacer y saber qué herramienta tocar para que esto ocurra. Entonces, sobre esta capa que yo tengo aquí, la voy a duplicar. Ven que tengo dos capas exactamente iguales. Y la voy a achicar. ¿Para qué la voy a achicar? Para tener una capa por encima de la otra. Entonces, a esta capa que acabo de achicar, lo que voy a hacer es asignarle un color. Vamos a ir a los verdes. Y ya imagino que un poco se estará, perdón, que acá me quedó el pincel mal. Acá se estarán dando cuenta un poco de lo que estamos tratando de crear, ¿no? Si yo a esto que tengo le pongo una especie de pupila, miren, se empieza a aparecer un ojo, ¿no? Vamos a ponerle un poquitito más de onda al ojo. Vamos a hacerle un bordecito acá para que se vea un poquito más, tampoco tan, un poquitito más realista la cosa. Y acá hay algo, bueno, los ojos verdes, Mike, que es el personaje que nos acompaña siempre en la carrera, que se me parece tiene ojos verdes, porque nuestra madre tiene ojos verdes. No tuvimos la suerte que tiene ella de conocer, de tener esos ojos, pero ahí está, tiene un significado un poco, entre otras cosas, por supuesto, ya verán por qué. Pero bueno, ahí vamos a agregarle. Tiene el ojo, yo siempre digo, el ojo de mamá tiene unas manchitas amarillas, tiene unas cositas ahí que son súper interesantes. ¿Viste esos ojos que te quedas viéndolos? Eh, Creo que ahí va. Y vamos a hacer una pequeña costura. Miren, yo voy a aprovecharme de la herramienta Zoom para acercarme al trabajo. Y yo digo una costura porque suelo hacer esto, miren. Como ir al centro y volver. Miren, lo voy a hacer con un pincel más chiquito. ¿Se entiende por qué una costura? Porque es como un bordado en realidad, ¿vale? Fíjense que está totalmente desprolijo lo que estoy haciendo, ¿eh? No son líneas perfectas, ni tampoco es la idea que sean líneas perfectas. Esto le da como que sea más orgánico el trabajo. Vamos a darle dos vueltas. Y después hago lo mismo con un color de estos claritos. Así es como que lo paso. Yo creo que ahí va quedando. Vamos a dar una vueltita más. Todos estamos pintando sobre la misma capa, como si fuese. Pero claro, yo tengo una capa que tiene el iris con la pupila y tengo otra capa con el globo ocular, ¿no? Entonces vamos a alejarlo un poquitito.
Vamos a volver a tomar ese color oscuro del centro y vamos a ponerlo allí. Sí, vayan tranquilos, vayan tranquilos. Vamos a volver a repasar por acá. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a combinar las capas para que ambas queden en una sola. Vamos a ir con algo un poco bastante más luminoso. Total, tengo niveles de presión. ¿Sí? Algún brillito que a veces quedan bastante bonitos, mírenlo. Ahí va mejor. Y este ojo que empezó como una pelotita totalmente plana, terminó siendo una imagen, pero vamos a poner normal para que no tener problemas, como una imagen totalmente volumétrica y tridimensional, ¿no? Es así como dibujamos el ojo, por ejemplo, de Mike, del personaje, que yo les digo en la primera clase, con las primeras 3 clases ustedes van a poder hacerlo. Entonces, en realidad, lo que tiene de súper interesante para mí los procesos en ese caso es que con figuras simples, más entrenar un poco yo le digo, entrenar, siempre digo alfabetizar el ojo, pero en realidad tiene que ver con un poco de pensar cómo son las cosas, ¿no? Vamos a ver mucho de eso, me van a escuchar hablar mucho sobre tratar de explicarles cómo ver, cómo observar. Uno no aprende a hacer las cosas si primero no observó, no se alfabetizó. ¿Cómo aprendemos a escribir las letras? Porque primero las practicamos 20.000 millones de veces hasta que sale la A, sale la B, sale la C. Lo que ocurre es que, claro, después nos pasamos la vida escribiendo y dejamos de dibujar, pero nos pasamos la vida escribiendo y no nos cuesta, ¿no? Hacernos parecer que es una pavada. Pero acuérdense cuando me está pasando con mi hija de 6 que este año se tuvo que alfabetizar, porque está en primer grado, así que por eso toco el tema, porque en realidad realmente es muy, noto que tiene sus dificultades, más allá de que obviamente lo ha logrado. Pero quiero decir, como uno puede volver a darse cuenta de cómo dejamos de dibujar con el paso con el paso de los años, ¿no? Y sí, nuestra alfabetización nos ha enseñado a expresarnos con letras y no con dibujos. Entonces pasa esto, ¿no? De que empezamos a perder la práctica, inclusive hasta a veces nos da vergüenza dibujar adelante de alguien, pero no nos da vergüenza de escribir algo en una servilleta, ¿no? Entonces es eso, vamos a tratar de ver de qué manera las primeras clases son todos desconocidos, pero todos van a ir viendo el trabajo de todos. Cuando yo doy devoluciones sobre los trabajos, no le doy una devolución personalizada a cada uno, pero queda en un video grabado donde todos ven las devoluciones de todos. Eso es un video continuo. Claro, cada uno puede ver su propia devolución, o también a mí hay personas que me dicen, yo estoy haciendo la comida a mi hijo y pongo el televisor con la devolución y voy escuchando, y cuando veo algo interesante me asomo y lo veo después de ver la mía, ¿no? Es como que cada uno va manejando qué sé yo, el ritmo, lo va haciendo a su gusto la carrera. Pero es verdad que se aprende mucho también viendo lo que hacen los compañeros. Se aprende mucho de verdad. Por eso nosotros siempre decimos que la carrera de arte digital, esta carrera, hay un montón de formas de cursarlas. Hay formas de cursarla de forma, o sea, conectándose a todas las clases, haciendo todas las tareas, viendo todas las devoluciones. Hay personas que hacen todas las tareas y nunca se conectan a una sola clase, porque la ven grabada, porque a lo mejor trabajan el sábado por la mañana. Pasa, yo digo que normalmente un 50% se conecta. El otro 50% lo hace sin conectarse. Pero se van a dar cuenta que van a empezar a ver que hay un montón de personas que entregan tarea y dicen, pues este nunca está en la clase. Y es que estamos todos en un grupo, ¿no? Después hay otras personas que cursan sin conectarse a ninguna clase y no hacen una sola tarea. Pero Noelia, cuando pasa ese tiempo que ve que nadie, ¿qué pasa? Esta persona que no se conecta, no hace tareas, Noelia hace un seguimiento. Entonces pasa un mes y pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo las vas llevando? ¿Qué estás haciendo? No, me sirve porque yo lo hago para tal cosa. O no, la estoy haciendo y lo voy a poner en práctica más adelante. Bueno, no perdemos de vista tampoco de hacer ese seguimiento para que, primero para que se sientan acompañados por más que no lo estén haciendo de una forma, no esté siendo notorios ustedes con su participación. Después hay personas que se conectan a todas las clases y no hacen una sola tarea. También.
Así que hay de todo. Y después hay personas que, como digo, aquella persona que se quiere capacitar de verdad fuerte, que decís, bueno, lo quiero hacer porque profesionalmente me gusta, y vos podés conectarte a las clases, podés hacer la tarea, podés ver los videos que hay en nucleosis, podés ver todas las devoluciones, podés después hacer otra vez el ejercicio. Digamos, quien se quiere capacitar, hacer que esta clase de 1 hora, más el tiempo que después nos quedamos hablando, con un ejercicio y demás, lo puede multiplicar por mucho y en realidad hacer mucho con eso, ¿no? Entonces, hay para todos los gustos. Dependerá es un poco elige tu propia aventura, como lo quieran cursar. No es una obligación para nosotros ni que se conecten, ni que hagan la tarea, ni nada por el estilo, porque entendemos que cada uno lo hace a su gusto, ¿no? O a su ritmo, inclusive. Pero sí que tratamos de estar detrás de ustedes para que precisamente se sientan, por sobre todas las cosas, acompañados, ¿no? Porque a veces hacerlo ya a la distancia es difícil. Tratamos también de que las herramientas que tenemos, más la participación, tratamos de ponerle mucho humano, porque nada, el objetivo también es acortar la distancia, ¿no? De que no se sienta todo tan online. Así que bueno, nada, después pasa a veces, nos vamos a Buenos Aires a alguna feria del libro y quienes viven en Buenos Aires dicen, nosotros vamos para allá y nos encontramos. Así que es como que en algún momento también pasa que nos hemos conocido personalmente con alumnos del online, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, es un poco como decía antes, la vida misma y pasan cosas y bueno, se va dando. Así que nada, esto es lo que quería mostrarles, lo que quería explicarles. Y quería explicarles, por sobre todas las cosas, eso, con esta última demostración, que es un ejercicio simple, muy cortito, lo van a ver después cuando lo grabé, que debe haber durado 10 minutos, y eso que lo estuve explicando un poco, pero es saber tocar las herramientas justas, más allá de que no salió ningún cartel raro, van a ver que empiezan, cuando ustedes los quieren probar, le van a salir carteles, tienen que poner cosas de la falta de práctica a esa distancia, pero eso lo van a hacer en la clase número 2. Y yo les mostraría, pero entren a Núcleo, entren al perfil de Instagram y empiecen a ver los trabajos de los alumnos que hay, a veces subimos, y se van a encontrar. Hay de todo, hay de todo, y cuando hacemos ojos, hay ojos. Y en la clase número 3 hacemos un bichito, porque vamos a enseñar a hacer los pelitos y esas cosas. Entonces ahí aparece Mike, que es una pelotita con pelito, con colores y esos ojos verdes, un poco que también, ¿no? Son tan simbólicos. Así que nada, espero que este contenido les haya sido de utilidad, que os haya inspirado para lo que se viene, que les dé ganas. Y por supuesto, aquellos que están inscriptos, por sobre todas las cosas, que se preparen, que vamos a laburar lindo. Y bueno, nada, quedo abierto a preguntas y si es que las hay, por supuesto. Estás en mute, no sé si... Ahí está. Ahí Listo. ¿Me está. escuchás? Sí, Bueno, perfecto. eh, yo dibujando soy una tronca. Es lo que decimos todos. Es lo que decimos todos. No, no, no. Vos sos ya dibujás con acuarela. Yo soy una tronca. Lo que pasa es que yo me anoté en esto porque una de mis grandes pasiones, yo no sé si voy a trabajar de esto ya porque, por la edad que tengo, pero eso nunca se sabe tampoco. Pero yo, porque mi gran fuerte, a mí me gusta mucho mirar anime. Ujú, lo sé. Me Y conté que entonces, venías de ese palo. claro, claro, vengo con un hijo que está metido en todo eso. El más chico, desde Perfecto. chico al quedar sin papá, yo me fui adaptando a los dos hijos que tengo. Entonces a Ujú. uno me tuve que adaptar al fútbol, la carrera y todo, y al más chico me adapté a la música del metal sinfónico, me adapté y cantamos, hacemos música, a todo lo que tiene que ver con los sistemas, la informática, todo eso, y a mirar mucho anime. Bien. Y lo que vos estuviste hablando, que me recopó, porque estuve anotando, la creación de fondos en el anime, Ujú. cuando vos ves, y vos ves algunos, como por ejemplo Ataque de Titanes, la Ujú. creación de fondos es espectacular. Increíble. Y si yo puedo llegar a lograr eso, aunque no trabaje de eso, pero puedo estar todo el día con eso. Entonces, pero me da un poco de miedo no tener la capacidad suficiente como para poder hacer ese tipo de cosas. Pero Entiendo. bueno, tu explicación es sencilla. O sea, la técnica puede ser que a veces uno la logre. Yo lo que quiero preguntar es, ponerle que yo tenga la técnica, pero no tenga la capacidad de esto. ¿Puede pasar? No, la capacidad de lograrlo, ¿no? Pero con técnica, o sea, después hay dos partes, hay dos patas para mí que son importantes en esta parte. Una es cuando uno quiere crear algo que va con una consigna, llega con una consigna, y tenés un proceso y tenés que lograr algo, que después que tanto machacar uno lo logra, por supuesto.
pero después la otra pata es cuando uno tiene que crearlo de cero, y eso tiene que ver más con la inspiración, con la creación personal, con la observación personal, con la parte creativa de cada uno, que a lo mejor a veces uno cree que no la tiene, y en realidad cuando empezás a dominar una herramienta de expresión gráfica, decís, ah, yo puedo hacer esto, y me sale. Hay algunas personas que no conocen la ilustración vectorial, y se meten acá, y la hacen como porque es un módulo, no porque les interese. Y después les termina gustando la ilustración vectorial y dice, yo tengo facilidad para esto y me encanta y ahí pues es donde puedo hacer todo eso que yo quería. Entonces, la realidad es que vas a ver un montón de herramientas con un montón de cuestiones conceptuales, muchas cosas técnicas profesionales, y después vos de todo ese berenjenal de información vas a poder expresar lo que vos quieras expresar. Si vos querés lograr algo con un nivel gráfico del anime, hay cuestiones que hablaremos. Por ejemplo, mira, yo te voy a mostrar un detalle nomás, ¿no? Vos dirás, esos trazos que hacen en el anime, Photoshop trae aquí, sin ir muy lejos, un pincel que si vos presionás suave, hace, perdón, no es este, vamos a ver. Es ese, pero está mal configurado. Es un pincel que tiene, mira, te lo voy a mostrar. La transferencia no está activada, pero la dinámica de forma está dada por la presión de la pluma. ¿Qué quiere decir eso? Lo vas a aprender a manejar. Que si vos presionás suave, hace un trazo finito, y si presionás fuerte, hace un trazo grueso. Bueno, Ujú. habrás visto que acá se ve todo el tembleque de mi mano. Si vos a este pincel le pones suavizar, mirá, fíjate. Ah, ya entendí. Sí, 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 sí. Entonces vos podés entintar, podés trabajar con hacer trazos mucho más estilizados. El programa ayuda mucho también a que a lo mejor uno no tiene mucha habilidad para la parte gráfica, pero decís, ¿cómo debe ser un trazo tan estilizado? Y en realidad después te vas a dar cuenta que esa estilización la podés lograr fácilmente con las herramientas. Es más, Bueno, es por eso que mi hijo me dijo, tenés que hacer esto, porque él tiene amigos que trabajan de esto. Y entonces me dice, claro. yo veo que no, sí saben, tienen técnica de dibujo y todo, pero Ujú. todo lo que vos, los elementos y la técnica te va a permitir lograr con la práctica cosas que no te imaginabas que ibas a... Yo no le creía mucho a mi hijo, pero bueno, tiene razón. Lo que te estoy diciendo es lo mismo que te decía él. Es una cuestión de práctica y después ver qué herramientas se sirven para lo que vos querés lograr, ¿no? Y una pregunta más y no molesto más. No, no es molesto. No, no. Por ejemplo, hay uno de los chicos que trabaja para una empresa donde hace juegos, ¿no? Ujú. Hace toda la animación de juegos y dibuja. Perfecto. Y tiene libros, porque él tampoco era bueno dibujando, y tiene libros para aprender a dibujar, cómo hacer una cara, cómo, y lo que es sombreado y todo en blanco y negro. Ujú. Me preguntó el chico si los quiero. ¿Sería bueno que me metiera de acá a marzo a hacer ese tipo de cosas? ¿O no? No, no, no. Mirá, seguramente te habrá recomendado alguno que se llama Andrew Lumi, que es un No, artista que. no me dio Andrew. nombres, me dio que me dice, no, no me dio nombres, me dijo, tengo Ah, libros donde vos puedes, te enseñan cómo hacer, por ejemplo, en cuartos la cara, el tal perfil, el cual. coso, el paisaje, el bote, la sombra, de dónde. Vos me decís que no me meta con nada, que me deje No, llevar no. por el arte este. Porque en realidad lo que vamos a tratar de enseñarte es que te expreses. Y eso ahí está muy condicionado. Sobre todo eso está hecho para toda la cuestión anatómica, digamos. Estudiar, casi te transformás en anatomista, ¿no? Primero, porque primero empezás con los espacios cuántas cabezas ocupa el cuerpo para ser un humano promedio. No, Empezás con no, todas esas no. cuestiones y en realidad es más para el que quiere hacer para el cómic o para el que hace cómic, le viene muy bien porque son todos personajes humanos de estos que vienen medios musculosos, superhéroes, ¿no? Sí, De ese sí, sí, palo. sí, Entonces, sí. para todo ese tipo de tarea, sí, estudiar ese tipo de contenidos está muy bien. Pero serían ya como un plus. Yo te diría que aprendas a usar las herramientas para después decir, bueno, yo lo que quiero dibujar es perritos, animales, insectos. Vas a ver, a mí me gustan los insectos, por ejemplo, porque me parece que son superhéroes minúsculos, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos al respecto. Pero digo, o por ejemplo, hay dibujar fondos o animar, que a lo mejor hoy no crees que te gusta animar, pero a lo mejor te termina siendo tu herramienta. No, Entonces, no, sí, 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 primero, llenate de todo este sí, conocimiento y después está te bien. especializás. Que eso Sí, inclusive es porque una capaz que recomendación. me apabulla, me asusto y digo, no, no hago nada porque no me va a salir. Sí, tenés Y no, razón. y no te va a servir tampoco, porque acá no es el objetivo de que ustedes, yo siempre lo digo con los chicos, nosotros decimos alumnos renegando, no alumnos trabajando, porque la realidad es que nosotros hacemos cosas, cada consigna tiene una trampita para que ustedes, no que tropiecen, pero para que renieguen un poquito, porque la idea es que aprendan con la consigna, Y ¿no? sí, y con el error se Entonces, aprende. no queremos que se condicionen con nada, sino al contrario. Para mí, el que más provecho le saca a la carrera es el que menos conocimiento tiene, te lo aseguro.
te lo aseguro. Porque de punta a punta le vas a sacar todo el jugo. Y eso te da un montón de herramientas para después vos decís, bueno, quiero dibujar esto, tengo estas herramientas, podría perfeccionarme en tal cosa, ¿no? Como decíamos antes. Inclusive ya están quedando hasta medio pasados de moda esos estereotipos. O vos hoy ves Moana, por ejemplo, no sé, en Disney, Ay, eh, sí. y te vas a dar cuenta que el personaje tiene los tobillos muchos más anchos que los Ujú, personajes que teníamos. Es más peticita. Las proporciones no sí, coinciden con estas proporciones áureas que dicen esos claro. libros que son antiguos, ¿viste? Que yo los he estudiado, por supuesto, todos los hemos estudiado con tantos años, uno los ve, inclusive son libros muy prácticos porque suelen tener como ejercicios, son llevaderos, ¿viste? Si es Andrew Lumi, que es como el capo, el número uno en cuanto a todo eso, aparte fue instructor, entonces los escribe en los libros como de una forma muy amena, muy didáctica, ¿viste? Para el estudiante. Pero Pero yo no, diría que no, no es necesario prepararse, al contrario, dejate, listo. salvo que quieras, me dice Noelia, por supuesto, ¿sí? No, 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 es que lo que yo quiero es este tipo de cosas, pero yo digo, como no soy buena dibujando, pero ya me doy cuenta que acá lo importante es otro tipo de cosas. Sí, 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 sí. Inclusive tratamos de alejarnos un poco de las proporciones para poder ver y precisamente tratar de representar más lo que nosotros vemos que lo que nos imponen un poco que hagamos, ¿no? Entonces, Sí, esa es la idea. sí, más arte, más uno de lo que uno Exacto. sale de... Es más Bueno, listo, expresivo. gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Algo? ¿No? Bueno, alguien por las dudas, lo habilito. ¿Alguien tiene Belén? ¿Vos que antes hablaste? ¿Alguna duda? ¿Fue todo claro? Bueno, no, no quise preguntar mucho porque tenemos encuentro familiar Ok. acá en casa, O así sea que que esto bueno, nada. lo está viendo Ahí mucha cerré gente la o no? puerta de mi pieza, así no se escucha mucho el barullo. No, Ok. yo, bueno, lo que quería compartir es que, bueno, nada, vengo del palo de la docencia Ujú, y nada, estoy, desde que empecé a trabajar en colegios y con niños en jardín, estoy fascinada con la literatura infantil. ujú, Y bueno, nada, ahí es como que empecé a averiguar sobre el mundo de ilustración, y la verdad que me fascina, me fascinó y me fascina, así que nada, me encantaría también. La idea es poder, además de aprender muchísimo más sobre animaciones, ilustración, poder enfocarme en lo que es ilustración infantil, que es lo que me gusta. Em, y también, bueno, obviamente, gran fanática cuando era más joven de Disney, de Pixar, todo lo que es relacionado a lo que sería el área más infantil. bien. Así que nada, eso. Bueno. Y no, y la verdad que fascinante el ojo. O sea, el ojo que te tomó, creo que menos de 5 minutos, Menos... no sé, yo lo haría en una semana más o menos. Solamente un ojo, ¿eh? Ya vas ¿Qué a ver. hacemos con toda la otra parte? Ya vas a ver que no es tan así, pero bueno, es cuestión de práctica, te aseguro que como todo, por supuesto. Pero bueno, después, esto es muy lindo, lo que para mí es interesante, más que te interesa la parte de ilustración editorial, esto es muy lindo hacerlo y te habrás dado cuenta que le dediqué un ratito a hacer un ojo, entonces cuando vos tenés que hacer el otro ojo, tenés que hacer el pelito, la nariz, con este nivel gráfico, te vas a dar cuenta que es una carga horaria, donde vos tenés que cobrar muy caras las ilustraciones para poder hacer una pieza completa con el fondo, con el personaje y demás tan volumétrico. Hay poca mano especializada en eso, porque claro, no es rentable si vos te pones a pensar, tengo que hacer un libro, ¿cuánto voy a estar para hacer todas las 20 ilustraciones para un libro con este nivel gráfico? Se termina, está difícil de presupuestarlo, ¿no? Pero en otras áreas, este nivel gráfico es mucho mejor pago en otras partes de la industria. Sin embargo, lo interesante de esto no quiere decir que yo te muestro que vos podés hacer con algo totalmente plano algo súper Un realista. cuerpo. Y ahí vos manejás hasta dónde querés llegar, ¿me entendés? Yo hablo con otros colegas, por ejemplo, que hacen editorial, me dicen, ¿sabes qué pasa? Que le tengo que bajar un poco la calidad de la parte de volumen de detalles, porque si no, no se termina nunca un libro. Y eso es real, ¿no? Entonces terminan quedando piezas mucho más artísticas, donde se ve más la pincelada, por eso es más común encontrarse con esas ilustraciones. Si recorres cualquier feria del libro, agarras los libros, te vas a dar cuenta que hay mucho más donde se ve un trazo, donde se ve un brochazo, ¿no? Así que nada, es súper atractivo. Yo te voy a decir súper atractivo, no porque te lo quiera vender, sino porque en realidad a mí me apasiona. Te darás cuenta por cómo hablo de estas cosas, ¿no? Entonces, qué sé yo, es cuando a uno le gusta, nada, pero bueno, es así. Lo lindo de poder expresarse. En mi caso es poder expresarme, creo que lo que más me gusta.
es como que encontré esa vuelta, ¿no? Que a uno tanto le gusta lo gráfico. Vamos, pero si es lo que te gusta, seguramente te diría más. No es necesario que llegues a la animación para ya poder estar haciendo cosas editoriales, porque los proyectos son con los primeros 4, 5 módulos, es súper bien como conocimiento, digo, ¿no? Bárbaro, Juan. Te quería consultar Sí. si también en los módulos está como una parte en esto del storytelling, por así decirlo, de armar como la historia, porque también está ese tema, ¿no? Que uno por ahí inicia, ¿no? Con más o menos con la historia de esta de creación de personajes, no sé, se imagina la historia, ¿no? Y de ahí como evoca el personaje, el escenario. Nada, te quería consultar si está como ese apartado, ¿no? Este, Está considerado en el curso de creación de personajes y en el curso de ujú. creación de fondos. Pero es más, este año hicimos creación de personajes, este año fue, donde había que mezclar un animal con un vegetal, ¿correcto? No, dos animales, era mezclar dos animales, uno ya tengo 45 recién cumplidos, ya me empieza a agarrar, además de las presbicias, me estoy empezando a olvidar de las cosas. Era mezclar dos animales y, y además teníamos que relacionar, eran dos animales que tenía una profesión, tenía que tener una pose de acción y tenías que relacionarlo con alguna persona de tu vida. Entonces se armaba toda una historia ahí, porque claro, vos empezabas a cargarlo de un montón de información que solamente vos sabías, que podías contar o podías mentir. Así que hay un montón de esas cuestiones que cuando armamos un personaje, no es solamente un personaje, tiene un montón. Por eso al principio hablé sobre Mike, ya van a ver cuando empiece la carrera, voy a hablar de qué se trata. No es un personaje simple, para nosotros es súper representativo. Pero sí, vamos a ver cómo poder plasmar todo eso y que obviamente cuando uno hace un personaje con características, vos haces un personaje que tiene una cicatriz y ya ahí me está contando cosas solamente por el solo hecho de tenerla, ¿no? Tiene una vida ese personaje, tiene un trasfondo, algo habrá pasado. Así que vamos a ver mucho de todo eso, sobre todo en esos cursos, creación de personajes y creación de fondos. Bárbaro, de 10 de 10. Bueno. Bueno, mucha creatividad hay. Sí, Sí. sí, es lindo. Es- Instruimos, ujú. instruimos. Quiero decir, Bárbaro. no es que está ligado siempre, nos dejamos súper libres a la creatividad. Hay momentos en los que sí, pero siempre tratamos de ir cumpliendo ciertos, porque además la práctica profesional también requiere de que ustedes puedan asimilar pedidos de clientes, por eso yo digo que en la creación de personajes me transformo en un cliente, porque yo te voy a decir, no, esto tiene que ser así, y ahí hay un obstáculo. Hay alumnos que no pueden superar ese obstáculo, que no tiene que ver con el dibujo, tiene que ver con poder aceptar una observación por parte del cliente. Es dificilísimo. Trabajar de lo que a nosotros nos gusta es difícil, porque ponemos mucho más que un trabajo ahí. Hay mucho más de nosotros. Entonces también hay toda una experiencia que nos va llevando de a poquito hasta la parte profesional, que es el último módulo, que son obstáculos a superar. Así que hay partes creativas y hay partes en donde ponemos un freno para que precisamente hagan el ejercicio. Van a ver, súper interesante. Eh, Me dice Noelia que... ¿Quién es Rosario al final? Ya sé, hablé con el padre. Ok, me dice que habló con el padre de Rosario, porque le preguntamos quién era Rosario, Rosario no contestaba, habló con el padre de Rosario, así que perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes, seguramente no sé, les pregunto, ¿ustedes tienen algún problema en esta clase queda grabada? ¿Quieren que los borremos a ustedes? Lo que dicen va a salir, pero si quieren aquellos que, bueno, en tu caso, nomás que pusiste la cámara, ¿querés que te bluree o te ponemos en blur o no tenés problema al respecto? Sí. Está bien, listo. Más que nada, porque qué sé yo, por ahí si alguien la No, pide, no tengo problema. Lo no que la pasa es vamos que a te subir a arruinó ningún lado. No, te arruinó la imagen, pero no tengo problema. Listo, listo, listo. Lo decimos por una Hacé cuestión de lo que que como... quieras. Si la querés poner o sacar, me da lo mismo a mí. Ya a ¿Se esta está edad me da lo grabando? mismo. No, no pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, nada, pregunto primero por las dudas. Bueno, Bueno, ahora sí. En tu caso nos vemos en marzo. En marzo. sí, sí, Así ya que está bueno, anotado. Yo estoy anotada ya, ya así que sí. estamos. Que Bueno, tengas un lindo fin de año y igual que prepárate que el año mente. que viene arrancamos con los últimos calorcitos. Bueno, listo. Un beso para todos, ¿eh? Y un beso a Noelia. Que Gracias, está detrás de esa igualmente. imagen oculta. Espero algún día que vea la cara. Lo va Chao. a hacer, lo va a hacer. Hasta luego, muchas gracias.